un cambio de estría. Esta es la estría que viene con su pareja, con este jockey la botella, ¿sí? Nuevo, porque ya la que tenemos aquí está con un fuerte desgaste y como esta comanda la dirección, es mejor hacer el cambio para que no se pierda cierto recorrido. Aquí tenemos, por ejemplo, la misma referencia, ¿sí? Ya habíamos tomado la medida donde del tope de este jockey hacia la punta debe tener 1.21. Aquí lo tenemos, 1.21. Entonces, como ella debe trabajar no a tope, sino con una tolerancia, ¿sí? Dejemos la punta de la estría a borde de la botella como tolerancia y aquí donde tenemos este mismo nivel, aquí vamos a cortar. En este caso el mismo nivel daría donde terminan las estrías de la anterior. Vamos a hacer un corte allí donde tenemos ese nivel. Vamos a usar disco de corte. Sacamos la estría que ya está usada y hacemos el corte. Aquí ya tenemos el corte realizado. Ahora vamos a hacer un empalme en el torno. Esta es la punta nueva. Vamos a empalmarlo, preferiblemente en el torno, porque como esto gira, no vaya a quedar con un desnivel o un bote. Vamos a ubicarnos en el torno para empezar ese proceso. Voy a traer la punta estría, el eje que conecta el timón de la cabina con la botella de dirección. Primero vamos a colocar la punta estría y vamos a hacerle un chaflán punta de lápiz. Vamos a hacer ese punta de lápiz en esta punta estría. Que es como si fuese el chaflán para poder hacer ese empate, ese empalme. Aquí ya tenemos más o menos la figura.
Correcto. Voy a retirar la punta estría y vamos a colocar el eje. Al eje vamos a hacerle primero con la broca de centro una perforación a donde va a entrar el chaflán de punta de lápiz. Ya lo tenemos. Ahora luego vamos a hacer el mismo chaflán punto de lápiz. Vamos ahora a cambiar el mandril que tiene la broca de centro por el punto para poder instalar la punta estría. Tenemos el chaflán que entra en la guía que hicimos con la punta, con la broca centro. Y en estos momentos ya la tenemos ubicada para empezar el proceso de soldadura. A ver, vamos a buscar los guantes y vamos a buscar la careta de soldar. Y vamos a empezar el proceso de soldadura. Vamos a aplicar soldadura MIG.
Bueno, ya lo tenemos con la aplicación de soldadura. Ahora vamos a hacer un pequeño maquinado para que quede presentado, pulido. Voy a cambiar preferiblemente el tusteno. Bueno, y aquí hemos acabado de instalar la punta estría en el eje que hace la conexión del timón hacia la botella de dirección de una volqueta Dodge. Ya lo único que queda, evidentemente, es dejar que se enfríe para armar el jockey con su cruceta y hemos terminado.